500 hombres bajo su mando, 6 capítulos fuera de la ley, 40 clubes de apoyo. O sea, tenía 2 cargos. Era el presidente de mi propio capítulo y era vicepresidente de la región y jefe del COC, que tenía 40 clubes de apoyo. Así que, en total, entre los 40 clubes de apoyo, los 7 forajidos, 6 de los 6 capítulos fuera de la ley, ya sabes, probablemente había 500 tipos. Detrás de estos números estaba un hombre que transformó la escena de los clubes de motociclistas de Chicago, no con violencia, sino con estrategia. Un graduado en ciencias políticas que podía desplegar más brillantez táctica en un estacionamiento que la mayoría de los generales ve en un cuarto de guerra. Aquí tienes a un tipo que está en una universidad muy conocida en Wisconsin estudiando ciencias políticas. Tiene una pasantía en la legislatura estatal y, sin embargo, por otro lado, lleva la vida de un forajido. 14 años, 11 meses y 7 días de poder absolutos. Estaba esperando jubilarme para cumplir mis 15 años completos. Sí, esos 14 años, 11 meses y una semana. Hasta que el cáncer me atacó. 3 semanas en cuidados intensivos. 7 meses postrado en cama. Sin embargo, nunca perdió el control. Su red abarcaba cada rincón de Chicago, desde los bares más sórdidos hasta las relucientes torres de McCormick Place, donde su ejército de 600 podía materializarse en cuestión de horas. En 1991 compró su primera Harley, y para 2015 comandaba la confederación de clubes de motociclistas más grande que Chicago había visto jamás. Pete era, corrígeme si me equivoco, presidente regional. ¿Ese fue el rango más alto que tuviste en los Outlaws? Era vicepresidente regional, pero yo era el encargado del área metropolitana de Chicago. Pero tenía un presidente regional por encima de mí y, por supuesto, también un jefe nacional. Cuando los rivales llevaban armas a la mesa, él respondía con jugadas maestras. Mientras otros marcaban el territorio con sangre, él lo marcaba con estrategia. Esta no es solo otra historia de motos cromadas y cuero. Esta es la historia del último jefe de Chicago, un hombre que gobernó las calles con su mente cuando otros fallaron con sus puños. Los números no mienten, pero tampoco cuentan toda la historia. Pete James no nació en la vida fuera de la ley. Él la eligió. Al crecer en Chicago durante los años 70, Pete ya mostraba las semillas de liderazgo que más tarde definirían su camino. Si miras la vida de Pete, es obvio que tenía habilidades de liderazgo. Su camino comenzó en un lugar poco probable, una universidad muy conocida en Wisconsin, donde estudió ciencias políticas y realizó una pasantía en la legislatura estatal. Para mi familia yo iba a ser el primero en ir a la universidad porque iba a jugar, jugué fútbol americano en la universidad, así que salgo de la preparatoria, voy a la universidad para jugar fútbol americano, pero una vez que llego a la universidad se me abre todo un mundo nuevo. ¿Quién hubiera pensado que un simple estudiante universitario se convertiría en uno de los líderes de clubes de motociclistas más influyentes de Chicago? ¿De verdad quieres seguir siendo politólogo y luego ir a la facultad de Derecho? ¿O quieres intentar seguir esa visión que tenías cuando estabas como en 7º grado? Y yo más o menos seguí la corriente. Mientras estaba en la universidad yo me metí en muchos negocios diferentes para ganar dinero, ya sabes, vendiendo marihuana, cosas así, ya sabes, y organizando y ganando bastante buen dinero. Pero el punto de inflexión llegó en 1987, Pete había estado viajando por todo el país, haciendo su última parada en un pueblo a las afueras de Boston llamado Methuen, antes de regresar a Chicago. Como muchos jóvenes de su época, él buscaba algo más que el camino convencional que tenía ante sí. Bueno, regresé a Chicago en 1987, ¿verdad? Había estado viajando por todo el país. Nada más, mi última parada fue un pueblo fuera de Boston llamado Macon. Y decidí regresar a Chicago. Y mi primo me había dicho que podía conseguirme un trabajo honesto, ¿verdad? Así que acepté, dije, está bien, lo haré. Regresé y trabajé en el trabajo honesto por un tiempo. No fueron las películas ni los programas de televisión lo que atrajo a Pete al estilo de vida fuera de la ley. Fue la autenticidad cruda de todo eso.
Para 1991 ya había comprado su primera Harley Davidson completamente nueva, equipada con el motor Evolution. Esa moto se convertiría en su boleto de entrada a un mundo que pocos realmente entendían. Entonces, de repente Harley saca este nuevo motor que se llama Evolution. Y es bastante confiable. Y no tienes todas las tonterías que tenías con otras motos. Así que compro mi primera motocicleta nueva en 1991. Aún así, la transformación de graduado universitario a forajido no fue instantánea. Pete trabajó en empleos legítimos, se dedicó a varios negocios informales y aprendió cómo se mueve la calle. Estaba construyendo algo que la mayoría de la gente no podía ver, una base en estrategia y liderazgo que le serviría mucho en los años venideros. Esos primeros años le enseñaron a Pete valiosas lecciones sobre supervivencia y estrategia. Nunca olvidó la sabiduría transmitida por sus mentores. Si no puedes pagar la fianza y un abogado en tu primer arresto, no eres muy bueno en lo que haces. Palabras que resonarían a lo largo de su carrera. A pesar de todo, Pete mantuvo su curiosidad intelectual. Estudió el arte de la guerra de Sun Tzu, El Padrino y otros textos estratégicos que más tarde influirían en su estilo de liderazgo. Fue en parte intencional y en parte por destino, ¿verdad? Así que cuando era joven, como en 7º grado, soñaba con ser un jefe en Chicago. No sabía de qué quería ser jefe, pero solo quería ser alguien al mando. Y luego leí el libro El Padrino, y había tantas cosas en él que tenían mucho sentido para mí. Y pensé, wow, si todo el mundo funcionara así, probablemente sería un lugar mejor. Ese libro lo leí probablemente en la preparatoria, ¿verdad? ¿Cuántos motociclistas fuera de la ley conoces que puedan citar tanto filosofía china antigua como sabiduría callejera en la misma conversación? El escenario estaba listo. Así que ahora estoy pasando el rato en este bar de motociclistas y ahora llegan unos forajidos. Bueno, lo siguiente que sé... Oye, ven a la Casa Club. Y la primera vez que me pidió que fuera a la Casa Club, ni siquiera fui. Yo pensé, bueno, no estoy seguro de que este sea el camino para mí. Ya sabes, la segunda vez como que me hizo sentir mal para que fuera. Era bastante cercano a mí. Me dijo, ¿qué? ¿Tienes miedo de ir allá? Yo le dije, no tengo miedo de ir a ningún lado. Él me dice, ¿por qué no regresas? Yo le digo, está bien, ¿cuándo es un buen momento para regresar? Entonces él me dice, el viernes en la noche. Así que fui para allá el viernes en la noche. Las piezas estaban en su lugar, pero nadie, ni siquiera Pete, podría haber predicho hasta dónde lo llevaría este camino. Pero básicamente ahí fue donde todo comenzó, y todos ahí eran bastante buenos. Eran tipos bastante decentes y se divertían. Yo pensé, sí, esto no está tan mal. Y de ahí terminé conociendo al que mandaba y él me tomó a aprecio. Oigan, hermanos, cansados de las tonterías y la censura de YouTube, es hora de liberarse. Por eso cambié a Patreon, donde puedo traerte el contenido crudo y sin censura que tanto deseas. Únete a mi equipo en Patreon y obtén un paquete increíble. Acceso exclusivo anticipado a todos los videos días antes que en YouTube y una experiencia de visualización 100% libre de anuncios. Discusiones comunitarias sin censura y sin restricción. El doble de contenido, 2 videos increíbles cada semana. Acceso VIP. Interacción directa conmigo, Inside Scoop. Actualizaciones exclusivas del mundo biker que no encontrarás en ningún otro lugar. ¿Listo para unirte a la élite? Haz clic en el enlace de Patreon ahora. Tu apoyo no solo nos mantiene en marcha, alimenta una revolución de contenido sin censura y sin restricciones. Únete ahora y desbloquea un mundo de beneficios exclusivos. El liderazgo no se otorga, se gana. En el mundo de los motociclistas de principios de los años 90, Chicago era otra cosa. El ascenso de Pete en las filas no se debió solo a ser rudo, aunque con su tamaño eso le salía natural. Se trataba de entender a las personas, la política y el poder. El que mandaba, así que como que le caía bien, ¿sabes? Y era un tipo duro, era un tipo difícil de soportar. Pero toda mi vida basé todo en que no me importa qué tan duro seas. Si puedo aprender algo de ti, entonces lo soportaré. Y él no era un tipo fácil.
Su capítulo se hizo conocido por su enfoque disciplinado y pensamiento estratégico. Los números cuentan su propia historia. 6 capítulos fuera de la ley bajo su mando, 40 clubes de apoyo en su coalición y aproximadamente 500 miembros que lo ven como su líder. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo hombre logra mantener alineadas a tantas personalidades fuertes? Se necesita más que solo fuerza, se necesita inteligencia. El estilo de liderazgo de Pete era único para su época. Mientras otros dependían de la fuerza bruta, él implementó sistemas. Hay 4 libros que uso como si fueran una Biblia, que usé como una Biblia para todo, y a este todavía recurro hasta hoy, pero esos moldearon mi forma de pensar. Y uno de ellos era El arte de la guerra de Sun Tzu. Ahora, el título, cuando escuchas El arte de la guerra, piensas, oh, ok, ¿cómo se gana una guerra? Bueno, sí, pero de eso no se trata el título. Debería ser cómo evitar, el arte de evitar una guerra. Correcto. Mira, y esa fue la filosofía que adopté cuando terminé haciéndome cargo después de ver lo duro y valientemente que pelearon esos otros tipos. Veamos sus protocolos de reunión. 6 fondas distintas, cada una conocida solo por capítulos específicos. Ahora, para los lugares de reunión, yo tenía 6 capítulos diferentes bajo mi mando, ¿verdad? Y luego tenía un montón de clubes de apoyo, pero 6 capítulos reales del 1% o fuera de la ley bajo mi mando. Así que fui a cada una de esas áreas y encontré restaurantes baratos donde tipos como nosotros podíamos entrar y no llamaríamos la atención. ¿De acuerdo? Así que ese sería el lugar donde nos reuniríamos. Y escribí eso en un pedazo de papel y solo se lo di a cada uno. Nadie sabía ninguna de las otras ubicaciones. Tiempos de llegada con 2 horas de anticipación. Pero luego yo decía por teléfono, escucha, te veo a las 3 en punto, lo que significaba que te vería 2 horas antes de la hora que fuera. Poner el canal del clima de fondo por seguridad. Estas no eran solo precauciones paranoicas, eran tácticas de supervivencia en un mundo donde los riesgos eran máximos. La organización era clave. Bajo su mando, cada club de apoyo tenía su función y cada capítulo su territorio. Cuando llegaban las enormes ferias de intercambio de motocicletas en McCormick Place, Pete podía movilizar a 600 motociclistas, una demostración de fuerza que mantenía la paz sin disparar un solo tiro. Eso es poder. Pero con el poder viene la responsabilidad. Pete entendía algo que muchos líderes olvidan. No puedes poner a la gente en una situación para que fracasen. Él evaluaba las fortalezas y debilidades de cada miembro, asignando tareas en consecuencia. Tienes que ser lo suficientemente inteligente para entender cuándo ser la tortuga y cuándo ser la liebre. Correcto. Esa es la clave. La gente piensa que la vida criminal es grandiosa. Es una vida difícil si lo haces bien. Y a pesar de todo, él mantuvo su enfoque estratégico. Estudió a su oposición, entendió el panorama cambiante y se adaptó en consecuencia. En un mundo donde muchos líderes caían por el ego o el impulso, el enfoque calculado de Pete mantenía a su gente viva y libre. Pero los tiempos estaban cambiando rápido. Las viejas formas de controlar el territorio mediante la presencia física se estaban volviendo obsoletas ante la nueva tecnología. Pete observó cómo el Internet transformaba el panorama del poder, trayendo tanto oportunidades como desafíos. ¿Quién habría predicho que clubes de Australia abrirían capítulos en Chicago a través de contactos por correo electrónico? Las reglas del juego estaban cambiando bajo los pies de todos. Los conceptos tradicionales de territorio y dominio significaban menos en un mundo donde cualquiera podía pedir cualquier cosa en línea. ¿Recuerdas cuando controlar una cuadra realmente significaba algo? Pete sí lo recordaba, pero no se aferraba al pasado. En cambio, adaptó sus estrategias en consecuencia, enfocándose más en construir alianzas que solo en mantener fronteras. Su confederación de clubes se convirtió en un modelo de organización moderna. Está bien, solo tomemos territorio. A donde sea que vaya alguien, habrá simpatizantes de los motociclistas fuera de la ley. ¿Verdad? Así que ahí es donde entró en vigor ese COC con esa confederación de clubes. Con 40 clubes de apoyo bajo el mismo paraguas, cada uno con sus propias asociaciones de motociclistas, Pete creó una red que cubría todo Chicago. Bueno, había como 40 clubes de apoyo, así que estaban por toda la ciudad.
Y luego esos 40 clubes de apoyo tenían asociaciones de motociclistas subordinadas a ellos. Cuando organizaba eventos en los swap meets, podía reunir de 400 a 500 personas en el lugar, no para la violencia, sino para mostrar presencia. Pero a medida que el panorama de los motociclistas evolucionó, también lo hicieron las estrategias de las fuerzas del orden. Se acabaron los días de simples equipos de vigilancia y camionetas. Ahora tenían tecnología que podía separar voces de la música de fondo, software de reconocimiento facial y capacidades de rastreo digital. La respuesta de Pete: un pizarrón blanco magnético para comunicaciones sensibles y una red de lugares seguros para reuniones que haría sentir orgulloso a cualquier novelista de espías. Pero quizá el mayor cambio fue en las personas mismas. La vieja generación de motociclistas estaba envejeciendo y la nueva generación tenía valores diferentes. A pesar de todo, Pete mantuvo su enfoque estratégico. Cuando otros querían luchar contra el cambio, él se adaptaba a él. Pero yo usaba un tablero magnético para cualquier cosa, como para organizar las cosas. Era como si vieras un partido de béisbol. Me encanta el béisbol, ¿verdad? Entonces, si ves al coach de tercera base, él está ya dando señales, ¿verdad? Pero eso se llama una seña indicadora. Así que no importa lo que esté haciendo, no significa nada hasta que da la seña indicadora. Y luego, después de la seña indicadora, viene lo que se supone que debes hacer. Cuando todos los demás estaban mirando el suelo frente a ellos, él estaba observando el horizonte. Así es como se ve el verdadero liderazgo, no solo manejando los problemas de hoy, sino anticipando los de mañana. El juego estaba evolucionando, y Pete entendió algo crucial. O te adaptas o te extingues. La hermandad no nace de los parches, se forja en el fuego. Pete sabía que liderar un club de motociclistas no se trataba de ser el tipo más rudo del lugar, aunque muy pocos se atreverían a desafiarlo físicamente. Se trataba de construir y mantener relaciones que pudieran resistir cualquier tormenta. El tipo de lazos que solo pueden formarse a través de experiencias compartidas y respeto mutuo. Considera las tradiciones de los viernes por la noche en House of Fortune, en el barrio chino. Estas no eran solo comidas, eran ceremonias de hermandad. Grease Lightning, un veterano notoriamente difícil, presidía cada viernes por la noche. Las reglas no escritas eran claras, nadie se llevaba las sobras a casa excepto Grease. ¿Alguna vez has intentado decirle a un motociclista del 1% que no puede llevarse su propia comida para llevar? Pete aprendió estas sutiles dinámicas de poder y las usó para crear lazos más fuertes. Pero los desafíos del liderazgo eran constantes. ¿Cómo mantienes la disciplina sin quebrar el ánimo? ¿Cómo haces cumplir las reglas mientras fomentas la hermandad? El enfoque de Pete era único. Él usaba lo que llamaba su sistema de ecuaciones. Cada miembro tenía sus fortalezas y debilidades, y un buen liderazgo significaba poner a las personas en posiciones para tener éxito. Toma como ejemplo los paseos masivos que organizaba, grupos de 200 motos recorriendo las calles de Chicago. Pete entendía la complejidad de manejar ese tipo de eventos. Las motos grandes tenían que ir atrás porque no podías ver más allá de ellas. Los que bloqueaban el tráfico necesitaban ser hábiles y valientes. Cada detalle importaba porque había vidas en juego. La hermandad significaba estar ahí también en los momentos difíciles. Cuando llovía se mojaban juntos. Cuando el peligro amenazaba, lo enfrentaban como uno solo. El estilo de liderazgo de Pete fomentaba esta unidad no a través del miedo o la fuerza, sino mediante el respeto y la comprensión. Y la verdadera prueba de hermandad llegaba en las juntas del club. Las 8 en punto significaba las 8 en punto no, las 8:15 no las 8:30. El respeto por la hermandad significaba llegar temprano, compartir bebidas e historias antes de que comenzara la reunión. Me tomó como 6 meses convertirme en el jefe del lado norte de Chicago, ¿verdad? Pero ellos llegaban cuando querían. La junta era a las 8 en punto. Los muchachos llegaban a las 8:30. Aquellos que no entendían este simple principio no duraban mucho bajo el liderazgo de Pete. La verdadera hermandad, Pete lo sabía, no se trataba de usar los mismos parches. Se trataba de compartir los mismos valores. Y por eso te digo, solía decirle a la gente todo el tiempo, si no disfrutas esta vida, entonces estás eligiendo lo peor que podrías hacer. Ve a jugar golf, ve a aprender a jugar boliche o tenis o algo así. Pero si no te gusta estar en tu motocicleta y ser un motociclista fuera de la ley, no tienes fines de semana libres. En un mundo donde la lealtad suele ser solo una palabra, él construyó algo real.
Marzo de 2013 trajo un nuevo tipo de guerra. Esto no era una disputa territorial ni una rivalidad entre clubes. Era cáncer. Y le pegó a Pete más fuerte que cualquier oponente jamás lo había hecho. Pensé en el cáncer allá por marzo de 2013. El diagnóstico llegó como un golpe bajo. Cáncer de riñón que requería cirugía inmediata. Septiembre de 2013. Me quitaron el riñón y luego eso llevó a otras complicaciones. ¿Crees que enfrentarte a clubes rivales es difícil? Intenta escuchar a un doctor decirte que necesitan abrirte. Para Pete, los números pintaban su propio panorama sombrío. 3 semanas en cuidados intensivos, seguidas de otros 10 días en el hospital. Así que estuve en cuidados intensivos como 3 semanas, casi 3 semanas, y luego estuve en el hospital como otros 10 días. Y las complicaciones no terminaron ahí. Después de la cirugía, Pete se encontró confinado a la cama durante 7 meses, conectado a un sistema de vacío para heridas. Luego me enviaron a casa, y como tenía que hacerme más cirugías, me conectaron a esta cosa llamada sistema de vacío para heridas. Está bien. Y era algo bastante increíble, así que no tenías que cambiar el vendaje. ¿Cómo dirigiría un club de motociclistas desde una cama de hospital? No es algo que esté exactamente cubierto en los manuales de liderazgo. Pero Pete enfrentó esta batalla como enfrentaba todo lo demás, con estrategia y determinación. Cuando el Centro Médico Loyola presionó para una cirugía inmediata y un tratamiento agresivo en 2015 después de encontrar una masa entre su corazón y su pulmón, Pete hizo algo que sorprendió a todos. En la primavera de 2015, de hecho, regresé para otra tomografía computarizada y luego dijeron, bueno, queremos hacerte un análisis de sangre. Y yo dije, bueno, una radiografía, porque ya me estaban haciendo análisis de sangre, así que querían hacerme una radiografía. Así que una tomografía y la tomografía y la radiografía dicen que ahora encontraron una masa en un ganglio linfático entre mi corazón y mi pulmón. Él buscó una segunda opinión y la Universidad de Chicago le ofreció justamente eso. En lugar de apresurarse a una cirugía, sugirieron monitorear la situación. Así que estoy aquí con este doctor y me dice, mira, primero que nada, no sabemos si necesitas cirugía, no sabemos si necesitas quimioterapia, no vamos a hacer nada de eso. Y viendo tus registros y por lo que has pasado, no vamos a hacerte cirugías. No vamos a hacerte pasar por eso a menos que realmente sea necesario. Así que, ¿por qué no programamos una tomografía y unos análisis de sangre y vemos qué pasa? Su enfoque resultó ser correcto, la masa no creció. A veces, la mejor estrategia es la paciencia, algo que Pete había aprendido hace mucho tiempo en sus días como líder de club. A pesar de todo, él siguió cumpliendo con sus responsabilidades. Pero había problemas internos dentro del club. Así que sí, ahora hay un problema ahí y no va bien y realmente no quiero entrar en detalles porque el problema fue porque estabas enfermo. Bueno, no fue tanto porque yo estuviera enfermo, había algunos problemas internos. 6 capítulos fuera de la ley, 40 clubes de apoyo y cientos de miembros aún necesitaban liderazgo. Yo no estaba ahí para hacerlo, quiero decir, tenía 2 cargos. Yo era el presidente de mi propio capítulo, vicepresidente de la región y jefe del COC, que tenía 40 clubes de apoyo. Así que en total entre los 40 clubes de apoyo, los 7 forajidos, 6 de los 6 capítulos fuera de la ley, ya sabes, probablemente había 500 tipos. Él asistía a las reuniones cuando podía, incluso hizo que una sede del club adaptara sus instalaciones para que pudiera meter su auto directamente. Tomé una licencia médica. ¿De acuerdo? Así que otras 2 personas distintas se repartieron básicamente mis puestos. Para septiembre de 2015, Pete enfrentó otra realidad. Después de 14 años, 11 meses y una semana en el club, a solo 3 semanas de su retiro planeado al cumplir 15 años se avecinaban cambios. El cáncer había cambiado las reglas del juego, pero no había cambiado al hombre. Durante todo este periodo, Pete nunca perdió su mentalidad estratégica. Enfrentó el cáncer como dirigía el club, reuniendo información, evaluando opciones, tomando decisiones y sin mostrar debilidad. Eso es lo que hacen los verdaderos guerreros motociclistas.
toda historia tiene un final. Y después de casi 15 años en el club, el viaje de Pete estaba llegando a su fin. No con un estallido ni con la gloria del campo de batalla, sino con la tranquila dignidad de un hombre que había visto suficientes inviernos como para saber cuándo la primavera había terminado. Pero su legado perduró en la lección que enseñó. El pensamiento estratégico que mantenía a la gente con vida. Las habilidades organizativas que construyeron una de las coaliciones más fuertes de Chicago. Los principios de liderazgo que convirtieron a tipos duros en operadores sofisticados. ¿Cuántos líderes tienen la oportunidad de escribir su propio capítulo final? Más tarde, él renunció al COC. En febrero de ese año, cuando renuncié como presidente del COC, está bien, y luego yo estaba en la junta directiva del SOC. Ellos también renunciaron porque básicamente habían estado conmigo durante los 15 años completos. Pero fue recordado mucho tiempo después, no por lo que hizo, sino por lo que enseñó a otros a hacer. En 2017 la historia de Pete llegó a una audiencia más amplia con el lanzamiento de The Last Chicago Boss, fue escrito con Carrie Droven. Ese libro salió en septiembre de 2017. Pero fiel a su naturaleza, Pete se mantuvo modesto acerca de sus logros. Hice más cosas ilegales antes de unirme al club que mientras estuve en él, solía decir con una sonrisa cómplice. Nunca se trató de las actividades ilegales, se trataba de la hermandad, el liderazgo, la estrategia. 8 años y medio después de su diagnóstico de cáncer, Pete es un testimonio de la resiliencia. Sobrevivió a las calles, sobrevivió al cáncer y sobrevivió a los tiempos cambiantes. Las lecciones perduran. Adáptate o muere. Lidera con la cabeza, no solo con los puños, y siempre ten un plan B. Hoy en día, Pete observa el mundo de los clubes de motociclistas desde la distancia. 6 años después, ve que los cambios se están acelerando. Pero he estado fuera del club durante 6 años. Lo que hacen y en lo que andan es asunto de ellos. Sí. No les pongo atención. A veces escucho cosas que ya sabes están pasando y pienso para mí mismo, ¿cómo manejarías esto si todavía estuvieras ahí? Y me digo a mí mismo, ¿no te alegra estar fuera? ¿Crees que las viejas costumbres se han ido para siempre? Tal vez. Pero los principios que enseñó Pete, liderazgo, estrategia, hermandad, esos son eternos. El último jefe de Chicago puede que haya colgado su chaleco, pero su influencia sigue presente. Porque en un mundo de tipos duros de ocasión y guerreros de fin de semana, Pete James mostró lo que es el verdadero liderazgo.